Carlos Mesa se ha pronunciado por la sentencia contra Yanine Áñez, donde mencionó que la sentencia es para buscar de blanquear el fraude del 2019. También ha dicho que la justicia hoy está al mando de Evo Morales y del presidente Luis Arce Catacora. Ha denunciado persecución política. Carlos Mesa el día de hoy ha salido a amenazar al gobierno. Ha dicho que no va a permitir esta sentencia. Hoy es lamentable la actitud de estos golpistas. Hoy estos golpistas tienen un plan, están desesperados. Hay manejo ya, aquí hay manejo desde afuera, se están moviendo. Por si acaso, también vamos a escuchar pasajes pues de la intervención de Manuel Morales, el ejecutivo de la CONADE, quien dio a conocer pues que van a iniciar una serie de actividades, así como movilizaciones. Están preparando movilizaciones en contra de la sentencia de Yanine Áñez. Entonces hoy ha dicho que aquí hay todo un plan, acá hay todo un plan que se están moviendo, están coordinando con Luis Fernando Camacho, aquí están coordinando con Carlos Mesa. Hay una serie de trabajos, van a buscar prácticamente de crear zozobra a nivel de todo Bolivia. Hay todo un plan buscando como dé lugar pues de parar las investigaciones. Tiene miedo Carlos Mesa Camacho, tienen miedo que los próximos sentenciados pueden ser ellos. Entonces hoy la verdad que están tramando y como siempre van a iniciar a partir del 21 de junio. Así el 21 de junio van a iniciar las movilizaciones en Cochabamba y luego en Tarija. Vamos a escuchar pasajes pues de la intervención de estos golpistas, cómo están tramando armar todo su show para buscar de entorpecer las investigaciones por el golpe de Estado. El 10 de junio de 2022 será recordado como un día infame, el día de un gran fraude procesal. La condena a 10 años de cárcel a la expresidenta Yanine Áñez por un delito que no existió, por un invento descarado, un golpe de Estado que está en la mente de quienes fraguaron ese supuesto hecho para blanquear el gigantesco fraude de 2019. Este fiasco procesal, este engaño al país, esta forma arbitraria de actuar, que es autocrática y que demuestra que la justicia obsecuente y el Ministerio Público servil están trabajando bajo las órdenes de Evo Morales y de Luis Arce y bajo el instrumento de quien ejerce aquí como ministro de Justicia. No se puede aceptar ni tolerar algo como esto. Un proceso exprés inventado por el Ministerio de Justicia, que vulnera los elementos básicos del Estado de Derecho y de los derechos humanos de los procesados, que establece la venganza como aspecto central sobre el cual se basa el proceso, que tiene como objetivo destruir a quienes ellos consideran enemigos, porque la lógica del MAS, no este MAS, el MAS en su conjunto, el MAS de Morales y el MAS de Arce Catacora, el MAS de Choquehuanca, que no tienen ninguna diferencia uno del otro, porque lo que manda allí es la lógica de destruir, la lógica de perseguir, la lógica de usar la justicia como un martillo. ¿Qué democracia es esta en la que el procesado está detenido preventivamente antes de conocer su acusación? ¿Qué democracia es esta en la que el tamaño del garrote que tienes en la mano es el que manda? Ultimátums, bloqueos, toma de edificios públicos, amenaza contra la integridad personal de autoridades. ¿Esa es la forma en que vamos a compartir la sociedad de los bolivianos? Por supuesto que no. Estamos hablando de una lógica destructiva, de un discurso de odio que está calando profunda y dramáticamente en una sociedad cada vez más polarizada, sin ningún espacio para el diálogo que hemos propuesto permanente y de manera sostenida los miembros de la oposición. Pero no se trata de eso hoy. Se trata de recordar que no podemos seguir tolerando esta justicia podrida, este Ministerio Público completamente carcomido. Hoy viene, además, la amenaza. ¿Quién hace la amenaza? Aquel que se burló del 21 de febrero del 2016, que le dijo no al referéndum. Un referéndum que le había dicho no queremos un presidente vitalicio. Aquel que se burló del país yendo a una candidatura inconstitucional. Aquel que despreció los 21 días de movilización popular,
pero que tuvo la capacidad, por supuesto, de la conspiración de dejar un vacío de poder, la conspiración de pretender que con la vacancia, que es un delito, dejar el cargo vacante cuando huyó del país, pretendía que se iba a cortar la sucesión constitucional. Esa es la lógica de quien tiene el poder total y quiere mantenerlo indefinidamente. Y ahora nosotros, el pueblo boliviano, los 21 días democráticos, el 21 de febrero, yo mismo, que fui víctima de un gigantesco fraude, ¿vamos a ser acusados? ¿Vamos a tenerle miedo? No, vamos a acusar a ustedes, vamos a acusar al autócrata, vamos a acusar a este gobierno que está destruyendo la justicia, que está destruyendo algo muy importante, la integridad espiritual de un país que está viendo cómo la corrupción se premia, cómo la arbitrariedad gana. No se puede seguir resistiendo así. Pero nuestra respuesta es democracia, democracia y diálogo. Nuestra respuesta es no aceptamos esa situación. Y quiero terminar diciendo algo muy importante. Los organismos internacionales, como Naciones Unidas, la Unión Europea, algunos países amigos y una institución tan querida como la Iglesia Católica, ¿son parte acaso del golpe de Estado inventado? ¿Ellos fueron quienes lo promovieron? ¿Los facilitadores son también acusados? Quisiéramos escuchar su palabra, pero queremos demostrar con ello la mentira gigantesca que pretenden volver con el juicio falaz y con la acusación y la condena vergonzosa a la expresidenta Yanine Áñez. ¿Dónde estamos? No podemos seguir tolerando esta situación y no lo vamos a hacer. Muchas gracias. Sí, el CONADE se ha reunido y ha decidido asumir varias acciones que van a ir de manera escalonada. La más importante empezamos el lunes. Estamos solicitando una audiencia con el embajador de la Unión Europea, el de las Naciones Unidas, la OEA. Vamos a hacer una queja formal a la CIDH acá en La Paz como en Washington. Y las movilizaciones que anunciamos son las siguientes. Vamos a ir de manera escalonada. El 21 de junio, motocaso en la ciudad de Cochabamba. Esto significa que vamos a salir en motos, en autos, en caravanas, una gran concentración, todos reunidos en Cochabamba el 21 de junio. El 22 de junio, movilización en Tarija. Vamos a hacer una gran concentración y ahí vamos a también señalar que estamos en contra de la sentencia que se ha sacado. Estamos en contra de los juicios que se han ido armando, la persecución política, las detenciones, pero sobre todo la vulneración del Estado de Derecho, de los jueces naturales por jueces penales a través de una persecución política. Hemos también tomado la resolución de acompañar todas estas movilizaciones a nivel internacional y vamos a dar la batalla en la lucha ideológica, una guerra ideológica para esclarecer y acompañar en los juicios técnicos, jurídicos, para que la población entienda por qué estamos en una situación de rechazo. El concurso en varios ámbitos de lucha de muchas personas, hay que ir sumando más, ¿no es cierto? Y no desesperarnos tampoco, lógicamente que la indignación a veces nos puede obligar a plantear eso, pero necesitamos tener un plan adecuado. Si no, podemos, reitero una vez más, podemos ser erráticos y eso no ayudaría mucho en esta batalla tan complicada y difícil. Sí, las calles nos esperan. Tenemos que lograr una embestida ciudadana. Esto es un tema de arte, es un tema de política, es un tema de información, de resistencia. Creo que los dos coinciden, ¿no? En que es una batalla que hay que darla, por supuesto. Y en ese contexto creo que Renzo ha planteado un tema muy importante. Ha dicho que se convoque un congreso, algún nivel de unidad y de diálogo, ¿no ve? Porque esta ciudadanía tampoco puede irse a estrellar fragmentada, ¿no? Y sin niveles de coordinación. Entonces creo que Renzo estás planteando algo que es fundamental. Será obligación del CONADE, de otras instancias, convocar esta plenaria del pueblo, ¿no? De manera ya inmediata para coordinar. Pero eso es un nivel, ¿no? Ese es un nivel. El otro nivel es que este juicio sí le tenemos que seguir la pista, ¿no? Y sí tenemos que técnicamente, jurídicamente conocerlo,
porque es la madre de las aberraciones, además dentro de una estrategia de penalización ya no de criminalización de la protesta, sino de efectivo instrumento de penalización, ¿no? Con sanción penal, etcétera, etcétera. Pero lo que dice Renzo, pues, es absolutamente importante, fundamental, y es ese espíritu ciudadano frente al autoritarismo. Entonces, yo, Renzo, te quiero preguntar, a estas alturas del partido, ¿tú te cansas? ¿Tú te rindes? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es que, Gonzalo, en esto sí yo discrepo contigo. No se trata de que tenemos que construir una conciencia ciudadana. La conciencia ciudadana democrática ya hace más que se probó en 2019. Hay que construir una conciencia democrática activa y menos discursiva en los partidos, en las agrupaciones, en las plataformas. Porque conciencia democrática, probablemente Bolivia sea el país con mayor conciencia democrática en la América Latina. Y como producto de un proceso histórico muy largo, que se inicia en agosto de 1825, la historia política, ¿no?, de este país y la historia de las ideologías de este país. Es un próximo libro que espero terminar para el próximo año. No los prueba. Aquí no es cuestión de educar primero. Esa educación democrática ya se probó en el campo, ya se probó cuando hubo que defender nuestros derechos a propósito del Código Penal, ya se probó cuando hubo que defender nuestros derechos frente al intento de fraude. La mentalidad que tienen que desarrollar los partidos políticos es que la defensa se hace más allá de sus curules, más allá de sus comités ejecutivos. Se hace desde las pulsiones de la sociedad civil, y las pulsiones de la sociedad civil ahora son una un desesperado llamado a las fuerzas políticas, ciudadanas, cívicas, etcétera, para poner coto a una situación que excede todos los límites posibles. Creo que estamos en un momento liminar, donde más allá de los discursos, es que ustedes, los políticos, aprendan a leer, ¿no?, las pulsiones de la sociedad civil, sus grandes demandas, esas que no tienen color político, esas demandas que no tienen estatus de género, esas que no tienen estatus de clase, esas que están en las calles porque saben que su sobrevivencia depende de la vigencia de sus derechos. Y ahora que, como dice Manuel, hemos pasado de la criminalización a la penalización, sería un error garrafal seguir discutiendo a ver si esta vez el Tribunal Supremo de Justicia nos hace caso. Es un discurso que no tiene ningún sentido, porque hace 15 años que sabemos que no pasa, para ponerlo en una expresión más coloquial, no pasan naranjas, ¿no es cierto? Yo considero que este es el momento en que todos los actores deben esta vez sí unirse, y esta vez sí al unísono, sin ambiciones sectarias, personales, particulares, de grupos, de lo que fuese, salir en defensa de lo que la sociedad les está exigiendo. Defender, ¿no?, y librarlos de la amenaza de penalizar su derecho a la protesta. Bien, Gonzalo, tienes la posibilidad de responderle a Renzo. Igual te hago la misma pregunta, ¿no? ¿Tú te vas a cansar, te vas a rendir en esta etapa que viene? Bueno, en realidad yo estoy desde mis 14 años en esta lucha por la democracia. Adolescente me incorporé el 78. Y ojalá fuera evidente, ¿no? A ver, del 78 hasta ahora, que yo llegue a la conclusión de que hay una profunda conciencia democrática. No es verdad. No es verdad. Hay una necesidad de libertades y derechos, ¿no? Pero hay que trabajar varios conceptos, entre ellos el Estado de Derecho, el valor de la ley y la Constitución, y salir en defensa, en reivindicación, en reclamo de todo ello. Eso no se construye fácilmente. A ver, ¿quién le dijo algo a Evo Morales? Tenemos muchos teóricos, intelectuales de diferentes ámbitos, cuando él nos dijo, más o menos, si mal no recuerdo, el 2016, después del, a propósito de la cumbre sobre la justicia, cuando nos dijo, eso de la independencia de poderes es un invento del imperialismo.
¿Quiénes salieron? ¿Por qué no hubo la consistencia discursiva? Porque falta trabajar. ¿Cuántos conocen la Carta Interamericana de Derechos, la Carta Democrática Interamericana? Que es una valiosa herramienta a partir de la cual hizo el trabajo que hizo, por ejemplo, Almagro, para evaluar el proceso electoral. Nos falta mucho. Yo debo decirlo por mí mismo. Yo lo he conocido hace poco. Me he nutrido hace poco. El 2003 empecé a estudiar más a fondo los derechos humanos. ¿A cuántos líderes políticos yo he consultado y he dicho, a ver, quiero que asuma un compromiso sobre derechos humanos? Ah, no, pero necesitamos cultivarnos, seamos autocríticos, ¿no? Inclusive hay un dejo de percepciones en el sentido de que no, los políticos, el resto no hacemos política. No somos políticos. Unos harán política partidaria, otros harán, digamos, desde el punto de vista de sociedad civil, harán desde el ámbito profesional, en fin. Entonces, todos como actores políticos, ya sea sin partido, con partido, unámonos en torno a gestar un profundo, digamos, fuerte torrente pro-democrático, pero muy profundo, no intuitivo. Hasta lo digo así, es muy intuitivo. La misma lucha en el referéndum de 2016 tiene alta dosis de espontaneidad y además, digamos, una percepción más intuitiva, ¿no? Y se notaba en los discursos cuando se iba a discutir estos temas, en los debates, ¿no? Entonces necesitamos fortalecernos, porque lo bueno en todo esto es que ya el mundo ha trabajado doctrina sobre democracia, sobre derechos humanos, sobre Estado de Derecho, y eso tiene que darnos mayor fortaleza. Si ahora estamos hablando de que la comunidad internacional es parte de la esperanza, no lo es todo, aquí tenemos que resolver muchas cosas, es porque el mundo también ha evolucionado, ¿no? Hay nuevas teorías también sobre esto, y tenemos que abrirnos a todo ello. No quiere decir que yo les esté planteando, nos quedemos solamente esperando qué pasa con la apelación o escuchen mi argumento jurídico. No, yo he estado en la acción política desde el 78, sigo estando en la acción política y voy a seguir estando. No me voy a cansar ni me voy a rendir, porque hay suficientes motivaciones para luchar por la democracia, las libertades y el conjunto de los derechos humanos. En Bolivia